Reveladas, 3 escalofriantes historias de horror rural que exponen lo oculto y SINIESTRO. El viento aullaba en la oscura noche, llevando consigo los lamentos de quienes habían desaparecido. En el pequeño pueblo de San Miguelito, los rumores corrían como fuego en paja seca. Valeria, con sus ojos llenos de determinación, había regresado después de años. Sin embargo, lo que había planeado como un reencuentro se convirtió en una pesadilla que la arrastraría a lo más profundo del horror. La casa de su abuela, doña Clara, aún olía a hierbas curativas, pero el aire estaba impregnado de algo más, miedo palpable. Los vecinos, que antes eran amigos, ahora la miraban con desdén. Había un aire de desconfianza, un pacto de silencio que hacía eco en cada rincón. Valeria escuchaba los murmullos, ella está metida en eso. Pero nadie decía nada, como si hablar significara invocar lo oculto. Las noches eran tranquilas, pero un frío glacial se adueñaba de su alma. De pronto un grito desgarrador rompió la calma, parecía salir de la vieja escuela, un edificio que había sido el corazón del pueblo, ahora en el abandono. Esta noche algo la empujaba a investigar. Mientras los lamentos resonaban más cerca, sintió que el aire se espesaba, como si de pronto en la brisa se escondiera una advertencia. No vayas, susurró la voz de su abuela en su mente. Pero la valentía de Valeria era más fuerte que el miedo. Necesito saber, se dijo mientras marchaba hacia la escuela, el frío de la tierra helada contra sus pies. Cada paso resonaba en su interior, y el silencio pesaba a su alrededor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El viento ululante se transformó en un susurro que pareció responderle. Valeria. Ella se detuvo en seco con el corazón acelerado, el sudor frío cayendo por su frente. Había algo en la escuela, en las sombras que tejían la arquitectura gastada, que la llamaba. La puerta crujió al estar empujada por su mano temblorosa, y un olor a polvo y moho la recibió a medida que cruzaba el umbral. Adentro, las paredes parecían vibrar. A cada esquina, recuerdos de risas infantiles se habían convertido en ecos tristes. Las ventanas rotas dejaban que la luna iluminara fragmentos de residuos que parecían danzar en el aire. Vio algo moverse. Allí entre la oscuridad, un rostro conocido, un pueblo olvidado. Era su amigo de la infancia, Pedro, pero su mirada estaba vacía, despojada de vida. Te advertimos. Resonó una voz, y el terror la invadió. ¿Qué advertencia? ¿Qué pacto habían olvidado los aldeanos? En ese instante se dio cuenta de lo terrible que podía ser la verdad. En ese mismo instante la sombra en la entrada comenzó a tomar forma, acercándose lentamente con una risa sorda que amenazaba con devorarla. Valeria sintió que la realidad se desvanecía. ¿Podría enfrentar lo que estaba por descubrir? ¿Lograría salvar a su pueblo antes de que todo se convirtiera en una leyenda trágica? El aire se volvió denso y pesado, como si cada molécula de oxígeno estuviera impregnada de desesperación. La voz que resonaba entre las sombras se había intensificado, y Valeria sintió como el pavor le atenazaba el pecho. Te advertimos. Esa voz no era ajena, era un eco de su infancia, un presagio oscuro que vibraba en lo más profundo de su ser. Pedro, ¿qué está pasando? Logró articular, aunque su voz apenas era un susurro. La figura de su amigo, que hasta hacía un instante parecía tangible, se desvaneció entre las sombras, dejando solo una risa escalofriante que se amplificaba en el espacio vacío. No había rastro de la alegría de aquellos días, el amor y la camaradería se habían evaporado, dejando solo desesperanza. Los murmullos de la escuela se convirtió en un coro aterrador. Las voces de otros niños perdidos se entrelazaban, formando un coro siniestro que parecía querer devorarla. Lárgate antes que sea demasiado tarde. Resonaba en su mente. Pero Valeria, desbordada de valor y miedo, ignoró la advertencia. La necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier indicio de huida. Con cada paso que daba hacia la penumbra del aula, el frío de la bodega se convirtió en un escalofrío que serpenteaba por su espalda. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor,
arrinconándola en un laberinto de recuerdos y sombras. En una esquina, un viejo cartel descolorido llamaba su atención, la escritura era apenas legible, la promesa de los niños. A su alrededor, las esquinas de la sala se llenaron de imágenes fugaces, risas, juegos, y al instante, aquel momento de fatídica tregua que nunca debió suceder, no podía pensar en ello. No es real, se repetía. Pero la escuela, con su energía negra, parecía alimentarse de sus temores. Y entonces un rayo de luz cruzó la oscuridad, proyectando una figura esquelética que se erguía frente a ella, desprovista de emociones humanas, solo un rostro horrendo deformado por la desolación. Puedes marcharte, Valeria. O puedes unirte a nosotros. La voz era un susurro trémulo que temía a la vez, sintió que sus pasos se detuvieron. Una parte de ella quería escapar, volver a la calidez de su hogar, olvidarse de esa maldición que había caído sobre el pueblo. Pero otra parte sabía que no podría vivir con el peso del desconocimiento. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué les pasó a los niños?, preguntó, la voz quebrándose en un grito reprimido. El espectro sonrió, un gesto que helaba la sangre. Todo comenzó con un pacto, un sacrificio por la protección. Las palabras resonaban en sus oídos como un mantra, y la revelación de lo oculto le causó un nudo en el estómago. Debemos hacernos cargo, Valeria. Ellos te necesitan, continuó, y en ese momento, las figuras de sus amigos desaparecidos comenzaron a rodearla, nuevamente llenando el espacio con sus ecos de tristeza y desesperación. Una decisión se cernía sobre ella, y las voces la instaban a elegir. ¿Salvar al pueblo a costa de su propia vida? ¿O soltarse de todo y huir antes de que las sombras la devoraran? El ambiente cambió, un aire tan tenso que parecía cortarse con un cuchillo. Las risas y los lamentos crecían moderadamente, entrelazándose hasta formar un grito ensordecedor. Valeria sintió que la realidad la empujaba hacia un abismo, y un solo pensamiento le cruzaba la mente: el sacrificio era la clave. Pero ¿sabría qué sacrificar? El suelo tembló levemente, como si todo horror concentrado en la escuela comenzara a liberarse. Salva a los que amas, Valeria, resonó la voz del espectro nuevamente, y mientras todo se oscurecía a su alrededor, una pregunta ardía en su mente: ¿estaría dispuesta a pagar el precio de la verdad? Los muros del edificio empezaron a crujir, y de pronto, una sombra mayor se acercó. La emanación de un poder desconocido llenaba el espacio, nuevamente provenía de la entrada. Valeria sintió que el terror se apoderaba de su ser. No podía escapar, ni tampoco sabía si estaba lista para enfrentar lo que le deparaba esa oscuridad. Pero sabía que no habría vuelta atrás. El eco de un grito desgarrador atravesó esa noche y ella lo sintió en su propia piel. ¿Lograría Valeria descifrar el oscuro secreto y salvar a aquellos que habían partido? Con cada paso que dio hacia lo desconocido, el terror y la esperanza se entrelazaban, llevándola cada vez más cerca del abismo. Al fondo, la figura se acercaba. La risa aumentaba, y Valeria comprendió que la noche solo estaba comenzando. La sombra se hizo más pronunciada, tomando forma, mostrando contornos más definidos. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La presencia que se cernía sobre ella emanaba un frío penetrante que calaba hasta los huesos. Antes de poder reaccionar, la figura se detuvo y Valeria se vio atrapada en sus ojos vacíos, profundos, que parecían absorber toda la luz y la esperanza del lugar. ¿Pero qué quieres de mí?, gritó, su voz retumbando en la penumbra, incorporando el miedo que burbujeaba en su interior. Tu sacrificio es lo que queremos. Solo así podremos regresar, respondió la figura con una voz temblorosa. Valeria percibió la desesperación detrás de aquellas palabras, como si la sombra misma bramara una necesidad urgente y primitiva. Tú eres la elegida. Sin ti, ellos no hallarán la paz. Valeria se sintió debilitada, el mundo a su alrededor girando. ¿Los niños están atrapados? ¿Qué hicisteis?, preguntó, la rabia surgiendo junto a la tristeza. Salva a los que amas, decías. Pero ¿de qué sirve salvar a los perdidos si eso significa perderme a mí? La sombra rió, un sonido que parecía un eco de llanto. Tú eres parte de esto, Valeria. Tu conexión con la escuela, con el horror que la habita, es más fuerte de lo que imaginas. Te hemos estado esperando, dijo la voz, y como un torrente, visiones atormentadoras comenzaron a abrumar su mente. Imágenes de los niños, sus ojos suplicantes, sonrisas distorsionadas por el terror, recuerdos de juegos convertidos en pesadillas. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies,
como si la tierra misma respondiera a ese llamado. Se giró buscando una salida, pero las sombras parecían cerrar el pasaje. No hay escape, Valeria. Cree en nosotros y descubrirás la verdad que has estado ignorando. En ese momento su mente se llenó de flashes, promesas rotas, pactos olvidados por tiempo, ecos de risas que se convertían en gritos de angustia. Valeria apretó los dientes, la confusión la abrumaba. Tenía que actuar. Sabía que de alguna forma, su vida ya no le pertenecía. Un pacto feo había sido tejido en su historia, y había llegado el momento de romperlo. Con lágrimas ardientes gritó: no los dejaré aquí. Si debo pagar un precio, lo haré, pero liberaré a los que han sido atrapados como yo. La risotada resonó de nuevo, opresiva y burlona. ¿Por qué perderías tu vida por ellos? Ellos jamás volverán a ser lo que eran. Vendrán a buscarte, Valeria, cuando entiendan que no estás dispuesta a sacrificarte por ellos. En ese instante la luz del aula chisporroteó y, de la oscuridad, emergieron figuras conocidas, sus amigos, las almas de aquellos que fueron. Valeria sintió su corazón palpitar enloquecido. Iban hacia ella, sus rostros llenos de anhelos y miedos. Ayúdanos, Valeria, suplicaron con voces fusionadas en una sola sinfonía dolorosa. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, susurrándole tentaciones de entregarse. Valeria comprendió que el verdadero sacrificio no era solo su vida, sino el enfrentarse a sus propios demons, a los secretos que había ocultado incluso de sí misma. ¿Qué sucede si dejas que la oscuridad gane?, preguntó la figura. ¿Te atreves realmente a enfrentar la verdad? La decisión estaba en sus manos. La sombra retrocedió levemente, dando una señal implícita de que ahora le correspondía a ella. Con el aliento entrecortado, Valeria cerró los ojos concentrándose. Iré donde sea necesario, pero sacaré a los que aquí perdí. Un grito desgarrador resonó en la penumbra, y el espacio tembló intensamente. La sala comenzó a desmoronarse, como si los ecos de la promesa de los niños volvieran a cobrarse su venganza. De pronto Valeria sintió que una fuerza absorbente la consumía, tirando de ella hacia el abismo. Las voces de sus amigos se ahogaban en un tumulto de ecos demoníacos. La oscuridad se entrelazó con la luz, y la frontera entre su sacrificio y la salvación se desdibujó. ¿Te atreves a ser la última en caer, Valeria?, susurró la sombra nuevamente mientras ella luchaba por mantenerse en pie. O quizás, tal vez, será tu sacrificio el que finalmente abra la puerta hacia algo más oscuro. Y cuando pensó que todo había terminado, las visiones de la escuela se alternaron, un sacrificio, un grito, una revelación que podía cambiarlo todo. La noche solo estaba comenzando, y Valeria estaba atrapada en una red de horror y esperanzas rotas. La oscuridad se cernía sobre su alma. ¿Y si la verdad era más aterradora de lo que jamás podría imaginar? El abismo la esperaba. El abismo la exigía con una fuerza irracional, un imán que la llamaba a entregarse a la desesperación. Valeria sintió como si el mundo a su alrededor se arrastrara, distorsionado y borroso, mientras las sombras giraban en una danza macabra, chantajeando con susurros la verdad oculta tras sus oscuros secretos. Tu vida a cambio de la suya, repetía la figura, ahora más sólida, acercándose. Cada palabra se sentía como una cuchillada helada que calaba en su pecho. Pero Valeria sabía que no podía rendirse. Con cada aliento que tomaba, su determinación crecía, como si el miedo se convirtiera en una antorcha que iluminaba el camino a seguir, incluso en la oscuridad más profunda. No estás sola, gritó de nuevo, refiriéndose a las almas a su alrededor. Los rostros de sus amigos comenzaron a brillar, pero aquella luz era tenue, como si estuviera en un estado de agonía. Valeria pudo ver en sus ojos una mezcla de aceptación y terror, un reflejo de su propia lucha. Puedo sentir cuánto deseáis la libertad. La encontraré. Entonces la figura oscura se intensificó, fluyendo y rompiéndose en formas que retorcían la realidad misma. Cualquier paso que des hacia la salvación será un paso más hacia la condenación, advirtió, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de burla. Valeria se sentía más fuerte ahora, cargando la furia de sus amigos y un nuevo propósito que sabía que debía cumplir. Mientras el suelo se agrietaba a su alrededor, una ola de recuerdos invadió su mente, risas en los corredores, juegos en el patio. Eran fragmentos de felicidad, pero pronto se tornaron en susurros lastimeros que se mezclaban con los ecos del terror que habían vivido. La imagen de cada niño perdido la atravesó como un rayo.
Si caigo, caeremos juntos. Pero no me dejaré vencer. Las sombras, temerosas de su decisión, comenzaron a retroceder, pero la oscuridad no permitiría que se marchara tan fácilmente. La habitación temblaba, y la figura ante ella se hizo más amenazadora. Es tarde para dudas, Valeria. La oscuridad busca siempre lo que más amas. Dile adiós a tus amigos, porque cuando todo esto termine, nadie quedará en pie. No me callarás, gritó mientras la energía a su alrededor comenzaba a manifestarse. Centelleos de luz brillaban entre las grietas del suelo, y su voz resonó con un poder que jamás imaginó tener. Una burbuja de calidez la rodeó, llevándola a recordar cada sacrificio que había hecho su familia por ella. Vamos, chicos. Luchad conmigo, les instó sin saber si realmente podía liberar sus almas o si estaba condenada a unirse a su destino sombrío. Aún así, de sus labios brotó una serie de palabras apasionadas, resonando en la vasta oscuridad. Las voces de sus amigos unieron sus ecos a su llamado, creando un crescendo que reverberaba en las paredes del aula. Las sombras temblaban, vacilando bajo la presión de su nuevo poder. Valeria sentía como el ambiente se electrificaba, un pulso de vida que fluía a través de ella. ¿Te atreves a enfrentar lo desconocido? ¿A unirte a ellos? Inquirió la sombra. ¿Estás dispuesta a perderlos para salvarte a ti misma? Valeria sintió que el tiempo se paralizaba, una elección clara ante ella, un sacrificio absoluto o la eterna oscuridad. El sudor frío se deslizaba por su frente y en un instante se aferró a la verdad. Siempre seré parte de ellos. El sacrificio no debe ser solo mío. Con un último grito el aula estalló en luz, una explosión que hizo temblar el espacio a su alrededor. Valeria se sintió elevarse, pero no era sola, sentía a sus amigos a su lado, latiendo con ella en un intento desesperado por romper esas cadenas invisibles. Entonces todo se detuvo. Las risas y gritos se convirtieron en un silencio sepulcral. Valeria se encontró en un vacío oscuro, donde ni siquiera la sombra tenía fuerza. La conexión a su vida anterior se desvanecía, pero algo persistía. Un hilo de esperanza se entrelazaba en su pecho, una figura emergió de la oscuridad a su alrededor, no la sombra amenazante, sino una luz que emanaba claridad. Valeria sintió la calidez. Pero antes de que pudiera comprender, la figura se desvaneció en un destello intenso, dejándola a solas una vez más confundida. ¿Qué has hecho, Valeria? La elección que hiciste podría traerte más tormento del que imaginas. El eco de la advertencia aún resonaba en sus oídos, mientras el suelo comenzaba a desquebrajarse de nuevo. ¿Acaso había despertado algo peor? La pregunta se formó en su mente, ¿había elegido la libertad, o solo había abierto la puerta a un horror aún más profundo? De repente, otro grito desgarrador, pero esta vez el eco era diferente, la voz era conocida. Valeria estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades, y el verdadero sacrificio acababa de comenzar. Las sombras danzaban en un vaivén rápido y errático, encajonando a Valeria en un confinamiento que parecía no tener fin. El eco del grito familiar aún retumbaba en su cabeza, y no podía evitar sentir que era un llamado a un peligro que se avecinaba. ¿Era su voz? ¿O en realidad pertenecía a uno de sus amigos atrapados en la penumbra? El silencio, ahora denso y opresivo, se apoderó del aire. Valeria respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras la oscuridad la observaba, como un depredador acechando a su presa. Se obligó a recordar la luz que había sentido, ese destello cálido que había iluminado su camino por unos breves instantes. Sin embargo, ahora parecía un recuerdo distante, un espejismo en medio de un desierto de desesperación. ¿Qué debo hacer?, se preguntó mirando a su alrededor. Pero su voz resonó vacía, tragada por la oscuridad que la envolvía. Entonces una idea oscura y retorcida se apoderó de ella. ¿Y si esa figura luminosa había sido un aviso de que se estaba acercando a un abismo aún más profundo? ¿Y si esa luz que sentía era en realidad un espejismo creado por la misma sombra que intentaba atraparla? «Despierta, Valeria», se gritó a sí misma, sintiendo que el pánico comenzaba a brotar de su interior. «No puedes rendirte. Ellos te necesitan». Con cada palabra que se formaba en su mente, el vacío a su alrededor pareció temblar. Gruesas corrientes de energía comenzaron a fluir de nuevo a través de ella, y de repente Vince, su amigo más cercano, apareció delante. Su aspecto era cada vez más etéreo, como si estuviera a punto de difuminarse por completo.
Valeria, no puedes dejar que esto gane, le dijo su voz temblando entre la luz y la sombra. Recuerda lo que viniste a hacer, lo sé, Vince, lo sé, pero estoy atrapada entre dos mundos y no sé cómo avanzar, respondió Valeria, dudando de su propio poder. La expresión de Vince pasó de la preocupación a una súplica desesperada. No puedes dejar que la oscuridad te consuma. Debes creer en ti misma y creer en nosotros. Con renovada determinación, Valeria cerró los ojos, tratando de recordar cada momento que había compartido con sus amigos. Las risas, los secretos, los días de verano. Era el amor de esas memorias el que debía impulsarla. De repente un dolor punzante atravesó su pecho, y al abrir los ojos vio la forma aceitosa de la figura oscura retorciéndose hacia ella, ahora más enorme y amenazadora. «Vas a cometer el mismo error una vez más». Se burló la figura con una voz que sonaba como ecos de agonía. «Sigues el camino de la ruina, Valeria. Tu terquedad solo traerá más dolor». Asustada pero decidida, Valeria dio un paso hacia adelante. «No tengo miedo de ti. Si caigo, que sea con ellos. Pero nunca te tendré miedo». La figura se detuvo por un momento, la mueca burlona desvaneciéndose en desdén. De repente el frío en el aire se intensificó, y el suelo tembló bajo sus pies como si el mismo abismo quisiera devorarla. «Te advertí, Valeria», gritó la sombra. «Tú has desatado algo que no puedes controlar. La libertad tiene un precio y pronto lo pagarás». Antes de que pudiera reaccionar, una oleada de sombra se arremolinó y la arrebató, arrastrándola hacia un abismo oscuro que parecía abrirse ante ella. La luz de Vince y los demás se desvaneció, y sus gritos se perdieron en el eco lejano de la tormenta. Valeria cayó en un torbellino de oscuridad, su vida y sus recuerdos girando a su alrededor como un torbellino demoníaco. Cuando finalmente tocó suelo, se sintió desorientada. Estaba en un lugar que no reconocía, una versión retorcida de su escuela, amplificada por un horror indescriptible. En el aire pendía la pregunta que jamás debería haberse formulado: ¿había tomado el camino correcto o algo mucho más siniestro había despertado? Pero justo cuando su corazón se hundía en la desesperación, un nuevo grito rompió el silencio, proveniente de las profundidades de esa oscuridad. Era un sonido familiar, envuelto en desesperación. Era de uno de sus amigos. La certeza que la había llevado hasta aquí comenzaba a desvanecerse. Tenía que encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién era la verdadera sombra que la aguardaba en la penumbra? Valeria sintió el sudor correr por su frente y un escalofrío le heló la piel. Estaba lista para descubrirlo sin importar el costo. Pero antes de que pudiera avanzar hacia esa nueva amenaza, una sombra más inmensa se cernió sobre ella, desplomándose como un manto de terror. La verdad se estaba desenmascarando y Valeria sabía que lo que venía, nadie lo había anticipado. La escuela estaba distorsionada, casi irreconocible. Las aulas se alineaban como tumbas con pupitres rotos y ventanas quebradas que proyectaban figuras oscuras hacia el suelo. El aire era denso, cargado de un hedor a moho que le revolvía el estómago a Valeria. En su mente aún resonaba el grito que había escuchado, como un eco de desesperación entremezclado con sus propias memorias. «No puedo caer aquí», pensó, llevando la mano al pecho, sintiendo aún la energía de Vince acompañándola. En sus entrañas ardía un fuego de determinación, pero la sombra que se cernía sobre ella la hizo dudar. Pasos indefinidos resonaban a su alrededor, un murmullo de voces que se entrelazaban en la penumbra. «¿Qué está pasando?», se preguntó buscando el origen del sonido. La oscuridad parecía cobrar vida, deslizándose entre las paredes de la escuela, burlándose de su confusión y miedo. De repente, una figura emergió de las sombras, con el rostro demacrado y ojos vacíos que reflejaban su propia angustia. Valeria dijo con una voz temblorosa, como si cada sílaba estuviera hecha de sombras. Era Carla, una amiga de la infancia, pero había algo perturbador en su presencia. Su piel pálida parecía desgastada, y las sombras que la rodeaban se movían como si la estuvieran consumiendo. «¿Carla? ¿Eres tú?», preguntó Valeria, acercándose con precaución. «¿Estás aquí? ¿Estás bien?». «No», gritó Carla, su rostro distorsionándose con terror. «No te acerques, ella viene por ti. Te ha estado buscando». Su voz se desvaneció en un susurro lleno de miedo. Valeria sintió que el corazón le latía desbocado. «¿Quién viene, Carla? ¿De qué estás hablando?».
Las palabras brotaban de su boca con desespero. Con un movimiento brusco, Carla extendió su mano, como si intentara detener algo que se acercaba. El espejo es la clave. No mires dentro, Valeria, no lo hagas. Antes de que pudiera procesar lo que decía, una risa estruendosa resonó en la escuela, un sonido gutural que emanaba de lo profundo de la oscuridad. Valeria volvió la mirada hacia la fuente del ruido y vio una figura alada dibujarse en la penumbra. La sombra era colosal, sus alas se extendían como un manto gigantesco, y su rostro era la amalgama de todas las pesadillas que había soñado. —¿Quién es? —chilló Valeria, sus manos temblando. La respuesta escapaba por los poros de su piel, una sensación de agonía que la llenaba de pánico. —Soy el reflejo de tus miedos, Valeria —resonó la figura, su voz como un susurro helado. Has cruzado una línea que no se puede borrar. Buscas respuestas, pero lo único que encontrarás es perdición. Mientras la figura avanzaba, un mareo la envolvió y Valeria giró sobre sí misma, buscando un camino de escape. Las paredes comenzaron a cerrarse y el suelo temblaba, como si la propia escuela cobrara vida para tragarla nuevamente en su abismo. La imagen de Carla se desvanecía lentamente mientras la sombra se acercaba más. —Valeria. La voz de Vince resonó en su mente. Recuerda lo que eres, lo que llevas dentro. No voy a caer, gritó, reuniendo las fuerzas que le quedaban. La figura oscura se detuvo, sorprendida ante su resistencia. ¿Resistencia? ¿Cuál? Si no miras dentro del espejo, no sabrás jamás quién eres realmente. Valeria se sintió arrastrada hacia un espejo en la esquina de la habitación, una superficie oscura y pulida que reflejaba un mundo de pesadillas. Podía ver sus propios ojos asustados y detrás, la sombra que la acechaba, cada vez más ansiosa. El terror la envolvió. ¿Era esa la respuesta que necesitaba? Estaba dispuesta a enfrentarse a su propio reflejo y sus verdades ocultas, o el miedo la consumiría por completo. Con un último aliento, Valeria dio un paso hacia el espejo. Todo dependía de esa decisión. La sombra se reía en la penumbra, y Valeria sintió como su corazón latía más fuerte. La oscuridad se acercaba, empujándola hacia adelante. La pregunta que la atormentaba se alzaba sobre el caos. ¿Qué secretos ocultos estaban listos para ser revelados si cruzaba la frontera hacia lo desconocido, la superficie? Del espejo comenzó a temblar y Valeria, con el miedo aferrándose a sus huesos, se encontró ante la única salida más. ¿Sería esa realmente la luz que necesitaba o una trampa mortal? La realidad se estaba desmoronando. ¿Era ahora o nunca? El espejo brilló con una luz antinatural, como si estuviera vivo. Valeria contuvo la respiración, forzando su mente a centrar sus pensamientos. Detrás de ella, el eco de la risa sobrenatural retumbaba en el aire, haciendo que la piel se le erizara. La figura alada comenzaba a moverse, girando con una gracia inquietante, sus ojos vacíos fijos en ella. El tiempo se volvía blandiblú, estirándose como un chicle y llenando la estancia de una tensión tangible. —Carla, ¿dónde estás? —Ayúdame —gritó Valeria, pero las palabras sellaban su destino, pues no había respuesta. La imagen de su amiga se esfumaba aún más allá en las sombras, la sombra que se alzaba ante ella parecía alimentarse de su miedo. —Atrévete a mirar —susurró conforme su voz se deslizaba en el aire como veneno. Con un paso hacia el espejo, Valeria dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Era solamente ella, frente a esa superficie oscura que pulsaba como un corazón resuelto. —Recuerda —resonó la voz de Vince, envolviéndola como un abrazo. No estás sola. La afirmación encendió algo dentro de su alma, un brillo que competía con el oscuro hechizo del espejo. Era el momento. La figura alada se detuvo expectante, como si supiera que su fortaleza frente al miedo podía ser su salvación o su ruina. Con determinación, Valeria cerró los ojos y sin más, se asomó al reflejo. La oscuridad envolvió su mente mientras el espejo comenzaba a mostrar una imagen, visiones borrosas emergieron, recuerdos atrapados en la bruma. Ella, corriendo por los pasillos de la escuela, riendo con sus amigos, noches de fiesta donde el eco de la felicidad parecía absurdo en la penumbra oscura. Pero las risas se transformaron pronto en gritos, imágenes de terror que la hacían temblar, Carla atrapada en la oscuridad, pidiendo ayuda, sombras devorando a sus seres queridos. La tristeza y el horror se entrelazaban abrumándola. No. No quiero ver más. Valeria soltó un grito desgarrador, cubriéndose los ojos. Al hacerlo sintió una intensa presión, como brazos fríos que intentaban atraerla hacia el espejo.
La voz la perseguía, la verdad es tu condena. Sudor frío le recorría la espalda. Basta, exclamó con la fuerza de su voluntad. Abriendo los ojos comprendió que era el momento de enfrentar su verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Las imágenes se volvían cada vez más vívidas, revelándole recuerdos que había bloqueado, la traición, la tristeza, el miedo a perder a aquellos que amaba. La sombra atrás de ella empezó a dispersarse, como si sus propios gritos de desesperación la debilitaban. Valeria, sonó la voz de Carla entre el caos. No dejes que se lo lleve todo. El espejo refleja tus peores temores, pero también tus fuerzas. Valeria tragó saliva, respirando hondo. Tengo que enfrentar lo que soy. Se dio la vuelta, dispuesta a mirar a la sombra desafiante frente a ella. Pero la figura oscura comenzó a reír de nuevo, un eco hilarante que reverberaba en el aire viciado. ¿Crees que eso basta? El espejo es solo el principio, aquí no hay escape. Los ecos de la risa se convirtieron en un estruendo ensordecedor. La escuela tembló como un ser vivo, los pupitres chirriaban y las paredes parecían acercarse. Valeria sintió que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies, un abismo de terror se abría a su alrededor. Sin embargo, una chispa de coraje brillaba en ella. No, tú no me vencerás. Sin pensarlo, dio un paso hacia el espejo, decidida a tomar las riendas de su destino. La oscuridad la rodeaba, pero su voz interior crecía más fuerte. Sus manos alcanzaron la superficie del espejo, dispuesta a romperla y a reclamar su verdad, y en ese instante sintió que un poder nuevo emanaba de ella, una luz cálida y brillante que rivalizaba con la penumbra. Pero al mismo tiempo la risa aumentaba, más estruendosa y aterradora. No miras donde no te invitan, rugió la figura, sus alas agitando el aire como un tormenta, la luz que brotaba de Valeria se intensificó, y todo pareció congelarse. ¿Era esa la respuesta para liberarse del horror? ¿O era la inminente caída a un abismo aún más profundo? Las paredes comenzaron a romperse y los ecos murieron. Ahora solo podía escuchar su propio latir. Pero en la mirada del espejo, una sombra más osada se dibujó en el fondo. La verdad quería ser revelada, y Valeria sintió que estaba a un paso de ella, más cerca que nunca. Todo depende de ti, susurró el eco de su voz. Entonces, mientras la luz luchaba contra la oscuridad, una pregunta resonó en su mente: ¿podría realmente enfrentarse a lo que era sin que lo consumiera a ella? La respuesta estaba en el espejo, y ya no había vuelta atrás. La luz brillaba intensamente, creando un contraste alarmante con la oscuridad que la rodeaba. Valeria sentía el ardor en sus manos, como si el espejo le devolviera su propia fuerza. Su corazón latía con fuerza, cada pulso era un eco de su determinación. Pero a medida que el calor se intensificaba, la risa de la sombra se transformó en un grito desgarrador que resonó en sus oídos. ¿Qué crees que vas a hacer? Las palabras salieron cargadas de desdén. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era ahora o nunca? Sin vacilar, presionó sus manos contra el espejo, esperando que el vidrio se rompiera, pero en lugar de eso, la superficie se onduló como si fuera líquido. Un espejo que no solo reflejaba, sino que también absorbía y distorsionaba su realidad. Te lo advertí, la figura alada se burló, acercándose más. Nada de lo que intentes cambiará lo inevitable. Basta, gritó Valeria, intentando mantener la luz que emanaba de su interior. Pero cada palabra era una lucha, y la oscuridad parecía devorar su luz, un poderoso oponente que la mantenía a raya. La figura alada se abalanzó hacia ella, su rostro distorsionado, una amalgama de risas y desesperación. Valeria cerró los ojos un momento. En ese silencio sepulcral, recordó las palabras de Carla: el espejo refleja tus peores temores, pero también tus fuerzas. Con confianza los abrió de nuevo. La fortuna, su valentía, estaba allí, frente a ella. Se concentró en su enojo, el dolor por todo lo que había enfrentado, el miedo y la pérdida. Un estallido de luz salió de su pecho, brillando con una fuerza renovada. Intentó canalizar cada uno de esos sentimientos, transformándolos en energía pura. En ese instante el viento comenzó a girar en el aula, levantando escombros y creando un torbellino. Esto no terminará así, dijo, su voz resonando con fuerza. La figura alada vaciló, sintiendo la presión del nuevo poder que brotaba de Valeria. El espejo empezó a vibrar, una grieta se formó en el centro, expandiéndose lentamente, revelando un mundo retorcido al otro lado. Siluetas oscuras se movían entre sombras y una sensación de horror inminente la invadió.
Sigue, Valeria. Rompe el espejo, dice la verdad, gritó una voz familiar, mezclada con un eco lejano. Era Carla o tal vez un susurro del pasado, un hilo que la mantenía conectada a la realidad, con cada fibra de su ser. Valeria empujó, utilizando toda su fuerza. El espejo sudó oscuridad, burbujas de terror brotaron de su superficie y la figura, aunque se esforzaba por resistir, comenzó a desvanecerse, como un viejo sueño malvado. Entonces, en un acto de desesperación, y con un último grito, Valeria golpeó el espejo con ambas manos. La superficie estalló. Fragmentos de vidrio volaron en todas las direcciones, y una luz brillante emergió de dentro, bañando el aula en su resplandor. Pero cuando Valeria pensó que todo había terminado, vio un par de ojos que la miraban a través de los restos del espejo, aún gritando y retorciéndose, mientras la oscuridad se aferraba desesperadamente a la realidad. Un último susurro hizo eco en sus oídos: esto es solo el comienzo. El aula se sacudía entre brillantes fragmentos de luz y sombras inmediatas, y Valeria sintió como el suelo comenzaba a desaparecer bajo sus pies. El terror no había terminado, el pasado la perseguía y el futuro se dibujaba incierto. A su alrededor, los ecos del horror resonaban, como una advertencia. ¿Qué he hecho?, pensó mientras caía. No había respuesta, pero dos caminos se abrían ante ella, el de enfrentar lo que había pasado y el de volver a caer en el olvido. Y así, en la penumbra del misterio que la asfixiaba, Valeria se encontró atrapada en un ciclo incesante entre la lucha y el terror, donde una nueva sombra emergía de los escombros, lista para reclamar lo que le pertenecía. ¿Tendría Valeria el coraje para enfrentar su oscuro legado, o sería devorada por la misma oscuridad que intentó combatir? Valeria sintió que caía en un abismo sin final. La luz que había emergido del espejo era ahora un recuerdo distante, reemplazada por un frío paralizante. El aire se había vuelto denso, casi tangible, y las sombras danzaban a su alrededor como espectros ansiosos. Justo cuando creyó que su caída nunca terminaría, un suelo resbaladizo la recibió con un golpe seco. Se incorporó aturdida, y se dio cuenta de que se encontraba en un lugar que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de un musgo negro, y un hedor penetrante se colaba en su nariz, llenándola de inquietud. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, vio más claramente. No estaba sola, cuerpos pálidos estaban entrelazados en posiciones grotescas, algunos acurrucados, otros en pie con miradas vacías. Sus rostros carecían de toda expresión, como si hubieran sido atrapados en una eternidad de horror. Valeria sintió el pánico correr por sus venas. Estos eran los que habían caído antes que ella, aquellos que habían enfrentado la oscuridad y habían perdido. Cuando se acercó a uno de ellos, un frío sudor la envolvió. Era un antiguo compañero de clase, su nombre le vino a la mente como un eco apagado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué era este lugar? Una voz, casi un susurro, rompió el silencio. No puedes salir, Valeria. Este es el fin. No. Yo no he llegado hasta aquí para rendirme, gritó, pero el eco de su propia voz le devolvió una verdad aterradora. La oscuridad que nunca se había ido, había comenzado a consumir ese destello de fuerza que había encendido en ella. De repente, las figuras comenzaron a moverse. Sus ojos vacíos se fijaron en Valeria, y la desesperación se convirtió en un murmullo de advertencias. No rompas el ciclo, no le des poder. Decenas de voces se unieron, creando un coro de terror. Cada palabra calaba hondo en su ser. Valeria buscó una salida. A su alrededor, las paredes pulsaban, y la oscuridad parecía cobrar vida. Al fondo, un pequeño destello de luz se asomaba entre las sombras. Sus instintos le gritaban que debía alcanzar ese punto. Llameante como una antorcha, esa luz podría ser su única esperanza. Sin mirar atrás, comenzó a correr hacia ella. Las figuras intentaron atraparla, extendiendo manos huesudas y frías que se aferraban a su ropa, a su piel. «No te vayas. Ayúdanos», clamaban. Cada grito era un recordatorio de lo que podía convertirse si no luchaba. Finalmente llegó al destello. Era un pequeño espejo más brillante que el que había destruido en su clase. La luz parecía emanarla desde dentro como si tuviera su propia vida. «Este es tu reflejo verdadero», dijo una voz familiar. Era Carla, cuya imagen había empezado a distorsionarse en la superficie del espejo. «Tienes que enfrentarte a tu pasado si quieres romper el ciclo». Valeria sintió el miedo arremeter una vez más. Si su reflejo en el espejo era la clave, significaba que debía confrontar no solo a la sombra que había tratado de acorralarla,
sino también sus propios demonios. Sin pensar dos veces, apoyó sus manos en el espejo. La luz envolvió su cuerpo mientras el eco de los gritos de ayuda se transformaba en un rugido ensordecedor. La figura alada que había enfrentado antes reapareció detrás de ella, sus ojos relampagueando de furia. «No puedes escapar de mí», resonó, la voz más potente que nunca. Con un giro inesperado, Valeria se dio la vuelta, sosteniendo la luz en sus manos. «Y no tengo intención de hacerlo». La luz comenzó a expandirse, haciendo retroceder la oscuridad, pero justo cuando la batalla parecía cambiar a su favor, los ojos de la figura alada se transformaron en un horror visceral. Atrajo la esencia del miedo, fortaleciéndose, alimentándose de la desesperación de los atrapados. «Esto no ha hecho más que comenzar», murmuró la sombra. Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Sabía que la lucha no sería fácil, que necesitaría más que luz para superar el abismo que la rodeaba. En una nueva etapa del terror se encontraba, cuestionando no solo su valentía, sino su propia identidad. ¿Podría alcanzar la luz y descubrir su verdadero poder, o sería devorada por las mismas sombras que había intentado destruir? Valeria se encontró en el centro de un tumulto de oscuridad y desesperación. Cada sombra a su alrededor parecía como un eco del horror que había vivido, resonando con las voces de los perdidos y de aquellos que habían caído en la pesadilla antes que ella. Su conciencia luchaba entre el miedo y la determinación, como un faro en la tormenta. La luz del espejo seguía llamándola. «Este es tu reflejo verdadero», había dicho Carla. ¿Qué significaba eso? Valeria sintió que una chispa de esperanza brotaba, pero la figura alada detrás de ella la observaba con desdén, su risa resonando por la penumbra. «¿Acaso crees que con un poco de luz podrás vencerme? He devorado mejores que tú». La sombra se acercó y a pesar de su temor, Valeria mantuvo la mirada fija en el espejo. Sabía que allí en esa luz estaba la clave para enfrentar su pasado y romper el círculo de sufrimiento. Con un grito surgido del fondo de su ser, Valeria dio un paso hacia el espejo, sintiendo como todo su dolor, su rabia y su amor por aquellos que había perdido lo llenaban. Ella no era solo un reflejo de sus temores. Era también un eco de fuerza, de resistencia. La luz comenzó a expandirse desde su corazón, atravesando la negrura como un atisbo de amanecer. «Soy más fuerte de lo que piensas», exclamó Valeria, y en un instante la luz emanó de su interior, convirtiendo la atmósfera pesada en un resplandor brillante. La figura alada retrocedió, su risa transformándose en un sonido de desesperación. «No puedes hacer esto», gritó la sombra, pero Valeria sentía que su poder crecía con cada palabra que pronunciaba. Las figuras atrapadas en la penumbra comenzaron a reaccionar, sus rostros recuperando la expresión, como si la luz también las despertara de su agonía. «No te dejaré caer». Valeria se dirigió hacia ellos, pero mientras lo hacía, sintió como la sombra intentaba rasgar la luz, debilitando su energía. Por cada metro que avanzaba, el abismo parecía abrirse más, como un monstruo hambriento tratando de hacerse con ella. «Debemos unirte a su oscuridad», clamaron las figuras, pero Valeria no podría permitirlo. Con una férrea voluntad, cerró los ojos y se concentró. Recordó cada risa, cada actividad alegre, cada pequeño momento que había hecho la vida valiosa. Su amor se convirtió en un mantra. No tenía que sacrificar la luz de su ser, debía expandirla. «Nosotros somos la luz. No tenemos que temer», vociferó y, en ese momento de clímax, la luz brillante brotó a su alrededor, dispersando a la sombra que tanto había intentado devorarla. El caos estalló y la realidad pareció fragmentarse. Con el eco de esa explosión de luz, Valeria flotó. De pronto se encontró en el gimnasio de la escuela, donde todo había comenzado, pero transformado. La luz irradiaba de las paredes, y el eco de risas llenaba el aire. Era como si una parte de ella hubiera regresado al calor de su niñez. Sus amigos, aquellos que había perdido, estaban allí. «Valeria, lo lograste», susurró Vince, su rostro sonriendo con orgullo. «La oscuridad nunca pudo con nosotros». Él se acercó y otros lo siguieron, entre risas y abrazos. Ella se sintió renacer en su calidez, cada afecto disipando el frío que habían cargado. La luz de su interior brillaba intensamente, y mientras las figuras que una vez fueron sombras se desvanecían, un susurro dulce brotó en el aire. «Cada sacrificio fue digno», era la voz de Carla, acompañada de risas de alegría en el fondo. Las puertas del pasado se cerraban, liberándola de la sombra que tanto la había atormentado. Valeria sintió que un peso se levantaba de sus hombros.
Había enfrentado la oscuridad y al hacerlo, había liberado a aquellos que la rodeaban. Con cada paso que daba comprendía que la luz siempre había estado, solo que había necesitado el empujón para brillar. Así Valeria salió al mundo exterior, sintiendo el viento fresco en su cara. Sabía que aunque cicatrices y sombras siempre quedarían, la capacidad de amar y la conexión con sus amistades harían que nunca estuviera sola. Lo había logrado. No solo había luchado contra sus miedos, sino que había anhelado la luz que yacía en su interior. Con una sonrisa en el rostro, se despidió de San Miguelito, dejando atrás el horror, mientras un nuevo amanecer brotaba en el horizonte. Ya es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelarán lo oculto. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo. Tu apoyo es esencial para ayudar a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escucharte. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta y marca la diferencia.